Hola, buenos días maestros y alumnos del colegio. Es un gusto saludarlos. El grupo de sexto grado les explicaremos quiénes participaron y cuál fue su papel y qué ocurrió durante la Revolución Mexicana. Es un gusto para nosotros hacerles este video. Esperemos que se queden hasta el final y aprendan un poco más sobre la Revolución Mexicana. Bonito día. Buenos días. ¿Cómo estás, Grecia? Muy bien, Sebastián. ¿Y tú? Bien. Preparándonos para hacer este video para nuestros compañeros. Ok, estamos listos. Estamos aquí para contarles por qué empezó la Revolución Mexicana. Mira, Grecia, la Revolución Mexicana empezó en 1910 con el levantamiento en contra del gobierno de Porfirio Díaz. ¿Y por qué contra él? Porfirio Díaz era un dictador, aunque su puesto oficial era el de presidente. Díaz llegó a la presidencia por primera vez en 1876, durante los siguientes 35 años. Pero si el presidente Díaz logró estabilizar al país y promover el desarrollo económico. Se construyeron ferrocarriles, carreteras, minas y se recibió inversión extranjera principalmente de Estados Unidos. Pues sí, claro. A pesar de todo el desarrollo económico, Díaz y su gobierno nunca se preocuparon por combatir la pobreza en México. Bueno, en eso sí tienes razón, Sebastián. La riqueza del país estaba en manos de poca gente, ya que la mayoría de los mexicanos eran muy pobres. El campo estaba organizado por enormes ranchos llamadas haciendas. Muchas de estas maltrataban a sus trabajadores y en algunos casos vivían igual o peor que los esclavos. Esta situación era similar a la de trabajadores de otros sectores, como por ejemplo minas o trenes. Y como tú bien me recordaste, Grecia, Porfirio Díaz se había convertido prácticamente en un dictador en 1876. Díaz había llegado al poder bajo el lema de no reelección. Esto limitaba a cada presidente a no durar más de un periodo de 4 años en el poder. En 1884 se hizo reelegir por primera vez, quebrantando su propia política una y otra vez hasta las elecciones de 1910. Pero al acercarse las elecciones de 1910, Díaz habló sobre la democracia en México. En las entrevistas Díaz-Crisman, donde dijo que México estaba listo para un nuevo presidente. Digo, no todo era tan malo. Además, un grupo de ricos hacendados se unieron para apoyar a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Madero estaba seguro de poder ganar esta elección y hasta había hecho un libro. Sí, Díaz se dio cuenta de esto y mandó a encarcelar a Madero. Cuando llegó la elección, organizó un fraude y se declaró ganador. Entonces, ¿por eso Madero escapó de la cárcel? Pues es que vio que solo a través de una lucha armada podría haber democracia en México. ¿Por eso Madero escribió el Plan San Luis? Ahora me queda muy claro. Por eso llamó a todo el pueblo a levantarse contra Díaz el 20 de noviembre de 1910. Así inició la Revolución Mexicana. A Madero se unieron activistas y revolucionarios de todo el país. En el norte, Pascual, Orozco y Pancho Villa. Sí, formaron un ejército conocido como la División del Norte. En el sur, Emiliano Zapata se unió al levantamiento con el lema Tierra y Libertad. Con tantos enemigos, el gobierno de Díaz duró poco. Sí, porque en 1911 Madero asumió la presidencia. Pues sí, ya sabes, Madero tenía las mejores intenciones, pero el país tenía muchísimos problemas después de 35 años de dictadura. Pero
no lo entendieron y se desesperaron. Orozco, Villa y Zapata, en vez de unirse, se sintieron que Madero se estaba tardando demasiado para cumplir sus promesas y continuaron sus movimientos armados. Y luego, para terminar, en 1912 hubo un nuevo levantamiento dirigido por generales leales de Porfirio Díaz, quienes lograron que parte del ejército federal lo siguiera y comenzó una nueva batalla en la Ciudad de México. Sí, la escena trágica. Sí, esa. Durante la batalla, Madero se vio obligado a nombrar Victoriano Huerta como secretario de Guerra y Marina. Y Huerta, ni lento ni perezoso, no tardó en traicionar a Madero. Pobre, lo encarcelaron y ordenaron su asesinato. Y recuerda que Estados Unidos aprovechó este momento y su embajador Henry Lane Wilson le dieron todo el apoyo. Y pues claro, salió victorioso de la batalla y convirtió a México en una dictadura militar. ¡Qué mala onda! Usar el ejército para reprimir a quienes se opusieron a él. Por eso Huerta es recordado como uno de los peores traidores de la historia de México. Eso hizo que muchos se volvieran sus enemigos y se levantaran en su contra. Acuérdate de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. ¿Qué esperaba? Todos los revolucionarios unieron sus fuerzas para derrocarlo. Todos unidos, Zapata, Villa, Carranza y Obregón pasaron otros 6 años luchando por el poder, hasta que finalmente se acabó la guerra en 1920. Bueno, resolver los problemas de los trabajadores y del campo no es cosa fácil, así que debemos entender que derrocar al dictador es un gran comienzo. En eso tienes razón. Oye, pero tú y yo ya contamos todo lo que pasó, así que ahora presentemos a nuestros compañeros que nos van a platicar sobre los revolucionarios que participaron en la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata, también conocido como el caudillo del sur, quizás sea uno de los más famosos revolucionarios de México. Su imagen es identificada por la mayoría de los mexicanos hoy en día, ya que su lucha fue una de las más admirables por el pueblo y campesinos. En el país nació en Anenecuilco, Morelos, en 1879, y su popularidad se extendió cuando comenzó una revuelta en su estado y en el sur de México. Zapata, abogado por la justicia, repartió de tierra que durante el gobierno de Porfirio Díaz fueron expropiados de sus antiguos dueños, en su mayoría indígenas, quienes las poseían de forma comunal. Francisco Madero, después de haber realizado sus estudios de agricultura en Estados Unidos y de administración en Francia, Madero creó su propio partido, el Nacional Antirreeleccionista, en 1909, cuyo movimiento cobró tal fuerza que el mismo presidente Díaz se vio obligado a encarcelarlo. Desde su prisión, Madero suscribió el Plan de San Luis, cuya máxima era la no reelección de don Porfirio, encabezado un movimiento que terminaría derrocando al general Díaz entre 1910 y 1911. Fue presidente de la Nación hacia 1913, cuando un golpe militar liderado por el general Victoriano Huerta, que lo traicionó, lo derrocó y terminó con su vida en las cercanías del actual Archivo General de la Nación, junto con el vicepresidente Pino Suárez. Gracias.
Antonio Caso fue también una de las figuras que participó en los movimientos críticos de la época. Aunque no fue político, sino más bien académico, este intelectual mexicano sacudió las bases del gobierno porfirista. El periodismo que practicaba lo convirtió en un crítico fundamental de la teoría positivista. Y aunque nunca se pronunció en contra del gobierno de Díaz, sí fue un crítico esencial de su ideología. El filósofo mexicano fue fundador del Ateneo de la Juventud y uno de los intelectuales más importantes de la época. Caso y otros fueron pioneros y consolidación de la universidad más importante del país, la Universidad Autónoma de México. Pancho Villa, otro de los caudillos que se recuerda mucho por sus acciones en el norte de México contra el gobierno de Porfirio Díaz. En este caudillo de la revolución fue un dolor de cabeza tanto para sus opositores como para Estados Unidos. Fue los pocos América sin recibir castigo alguno. Pancho Villa junto a Zapata triunfaron en algún momento de la revuelta y fue uno de los caudillos que logró sentarse en la silla presidencial. Victoriano Huerta, apodado como Chacal, debido a que usurpó la presidencia de la República después del asesinato de Francisco I. Madero, aunque estuvo en la presidencia solo un año. Victoriano Huerta se formó una mala imagen que los mexicanos que todavía los mexicanos tienen en su mente. Una vez que asumió la presidencia, asesinó a 35 rivales políticos en tan solo 17 meses. Porfirio Díaz, el villano de la historia. Según los libros oficiales, el gobierno de Porfirio Díaz fue uno de los más largos de la historia del país, al permanecer 35 años en el poder. Durante su periodo de gobierno hubo un gran avance económico en México. Sin embargo, también fue un dictador con mano dura que reprendió a muchos opositores de su gobierno. Porfirio Díaz tuvo una larga carrera militar y logró consolidar la estabilidad y el orden en el país por muchos años. A principios del siglo XX, su gobierno empezó a ser duramente cuestionado por todos debido. Venustiano Carranza fue uno de los políticos que disputó sobre el poder de la segunda etapa de la revolución y terminó siendo parte de los personajes que instauraron la Constitución de 1917. Aunque la historia oficial lo mantiene como un buen personaje. Es cierto que durante el periodo revolucionario saqueaba las casas de los pueblos a los que llegaba. María Pino Suárez fue un destacado político prerevolucionario y antireeleccionista. Se convirtió en el único vicepresidente mexicano realmente elegido popularmente. Fue el último en ocupar ese puesto en el siglo XX. Es conocido por haber sido vicepresidente de México durante el mandato de Francisco I. Madero, entre 1911 y la fecha de su muerte. También ocupó otros cargos políticos como la gobernatura de Yucatán, la Secretaría de Justicia, la Instrucción Pública y Bellas Artes, y la presidencia del Senado. Fue uno de los fundadores del Club Antireeleccionista en Mérida. También ejerció como abogado y periodista. En esta última faceta destacada su labor como fundador del Peninsular, periódico que libró una dura batalla contra el poder, defendiendo la libertad de expresión. Álvaro Obregón es conocido por ser uno de los primeros presidentes o revolucionarios después de la proclamación de la Constitución de 1917. Los presidentes electos buscaron la pacificación del país a cualquier costo. Obregón gobernó el país de 1920 a 1924, periodo en el que se destacó la creación de la Secretaría de Educación Pública y la repartición de tierras de diversas ejidatarias que habían sido despejados en la época de Díaz. Al igual que otros políticos de la época, Obregón fue asesinado en Guanajuato mientras era
sentado en un restaurante. Bueno, espero les haya gustado nuestra reseña. Ahora los voy a dejar con todos mis lindos niños con una canción que se llama Carabina 3030, muy acorde con esta fecha revolucionaria. Que con ella no mataban. Carabina 3030, que los rebeldes portaban. Decían los madristas que con ella no mataban. Con mi 3030 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy. Por los habitantes de nuestra nación, gritaba Francisco Villa. Donde te hayas asomado, te quiero ver a frente, que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, donde te hayas agüemedo, te quiero ver frente a frente. Tú que nunca tienes miedo, con mi 3030 me voy a marchar. A engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy. Por los habitantes de nuestra nación. Ya me voy, ya nos vamos para Chihuahua. Ya se va tu negro santo. Si me quiebra alguna bala, ve a llorarme al Campo Santo. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Fue un gusto, un placer, espero les haya gustado. Este fue el grupo de sexto grado con su presentación de la Revolución Mexicana. Muchas gracias por su atención. Tengan un excelente día. Los quiero. Bye bye.